se convierte en una comida celestial. Y es ahí la importancia, pero debemos de orar para que conforme se vaya entregando la palabra, esa palabra llegue con fe a tu corazón y pueda hacer el efecto de lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a orar y yo quiero que tú ores con fe para que el Señor nos abra hoy el entendimiento, nos abra las escrituras y podamos salir diferentes hoy con la bendición que Dios ya tiene preparada para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, nos venimos poniendo delante de ti, mi Señor, agradecidos por tu bondad, agradecidos por tu misericordia, Padre. Y hoy nos acercamos con fe, Señor, a participar de tu mesa del pan y del vino, Señor. Y yo te pido que descienda una palabra revelada, una palabra de tu espíritu. Yo me pongo en tus manos, Señor, y te pido que me uses por amor a tu pueblo, Padre. Úsame, Señor, por amor a este pueblo que tú te compraste, que tú derramaste tu sangre, Señor. Y yo te pido, Señor, que hoy, Señor, venga esa palabra y pueda ser sembrada la semilla en cada corazón, en este pueblo, Señor. Que tu espíritu, Señor, haga la obra, Señor, en cada uno de nosotros. Y como dice tu palabra, danos hoy el pan nuestro de cada día. Que descienda el maná, que descienda hoy ese pan de ángeles, ese pan espiritual, Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Quita todo estorbo, Señor. Quita, derrumba toda fortaleza en nuestras mentes, Padre, para que hoy pueda entrar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Y yo le comentaba a los hermanos en el primer servicio de una historia que nos narra el capítulo 24 de Lucas y que es bien asombroso y pues siempre la palabra es infinita porque la palabra es eterna. Y entonces yo les comentaba de dos hombres, dos discípulos que empiezan a narrar los acontecimientos que habían sucedido en los últimos días. Ellos empezaron a hablar de cómo el Señor Jesús había ido a la cruz, ¿verdad? Y cómo Él les había hecho milagros, maravillas y prodigios. Y estaban comentando todo eso. Pero me imagino yo también que haciéndose preguntas, porque así dice el versículo, que se hacían preguntas. Y tal vez las preguntas eran por qué aquel hombre que hacía milagros, que hacía maravillas, que hacía prodigios, había sido atrapado por aquel imperio, ¿verdad? Y había sido crucificado. Y los mismos de su pueblo, porque así dice la Biblia, que a los suyos vinieron y los suyos no le recibieron, lo entregaron, lo vendieron. Entonces hay una narración ahí bien bonita. Pero yo me quiero saltar para aprovechar el tiempo porque quiero hacer hoy muy conciso y preciso. Y conforme entregue la palabra, que el Señor vaya abriendo tu entendimiento. Amén. Para que le apliques fe. Y entonces para continuar, dice en Lucas 24. Ahí en tu casa puedes tú ir a estudiar y leer detenidamente este capítulo 24. En el versículo 30 y 31 dice: y aconteció. O sea, empiezan a caminar, se les pega un personaje que era el Señor Jesús, ellos no comprenden, les empieza a explicar la palabra y ellos no se dan cuenta que era el Señor, el resucitado, que ya iba con ellos. Entonces entra a su casa y dice que se sientan a la mesa. Y mira lo que dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos. Eso fue lo que ministré en la mañana, que se abran nuestros ojos. Pero ahorita, como se está entregando un pan, que es la palabra, entonces conforme se entregue la palabra, que también se abran tus ojos. Amén. En el nombre de Jesús. Y le conocieron. Entonces resalté esa palabra, por eso le puse el pan del conocimiento. Porque cuando comieron el pan, dice que entonces le conocieron. O sea, no se habían dado cuenta, no le habían conocido. Y esa palabra conocieron es epiginosco. Y mire lo que significa. Este es el diccionario Plenitud. Dice que viene de una palabra que es gnosis, que es un sustantivo. Y un sustantivo es para nombrar un objeto o una persona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
Yo puedo nombrar, ¿verdad?, el ventilador, o puedo nombrar a una persona, Sergio. Y entonces nosotros también, o sea, muchos conocen solo por nombre al Señor Jesús. Saben de que hubo un hombre, algunos le dicen un profeta, un gran maestro, pero no lo conocen. Y entonces yo les decía a los hermanos, ¿será que nosotros conocemos al Señor Jesús? ¿Será que realmente lo conocemos? Porque luego dice, y ginosco, que es el verbo, es la acción. Es conocer plenamente, conocer con un grado de totalidad y competencia, estar familiarizado. Y poníamos el ejemplo de los matrimonios, que si realmente conocemos a nuestro cónyuge, si realmente lo conocemos, si realmente los conocemos a profundidad o todavía no. Entonces eso me llamó la atención. Ahora, ¿por qué? Porque con este versículo terminé. El Señor Jesús le dice a su pueblo, si me hubieran conocido. O sea, mire qué tremendo. Si me hubieran conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Y luego les dice, desde ahora le conocéis y la habéis visto. Porque ellos le preguntaban, nosotros queremos conocer al Padre. Queremos conocer al Padre. Y el Señor Jesús le dice, pero si me están viendo a mí, si me conocen a mí, así decía el Señor Jesús, si me conocen a mí, entonces están conociendo al Padre. Entonces yo me hacía una pregunta y pues la palabra primero le confronta al que va a predicar, al que va a enseñar, y es si realmente lo conocemos. Porque a veces hay duda en nuestro corazón. Porque a veces no tenemos la certeza. Porque a veces nuestra alma, ¿verdad?, se agita, se aflige, se angustia ante las diferentes adversidades que podamos estar pasando. Y entonces tenemos que conocerlo más. Y eso es el objetivo, hermanos, de presentarme acá constantemente, es presentarles al Señor Jesús. Pero no solo presentárselos, sino que ustedes lo conozcan y que yo lo conozca también. Y que lo conozcamos a profundidad, que conozcas su misericordia, que conozcas su bondad, que conozcas de su gracia. Eso fue lo que le pasó. Ahora, ¿por qué es tan importante, hermanos? Porque es muy importante que le conozcamos. Porque hay varios pasajes de la Biblia que nos narran de algunos que no le conocieron y que es temible. Por ejemplo, en 1 Samuel 2:12 dice, mas los hijos de Elí, mire qué tremendo, eran hijos de Belial. Entonces aquí la primera pregunta es, entonces, ¿hijos de quién eran? ¿De Elí o de Belial? ¿Cuál sería la respuesta? ¿O eran de Elí o eran de Belial? ¿Quién era Elí? Era el papá biológico, pero era el sumo sacerdote. O sea, era la máxima autoridad, si se puede decir, la máxima autoridad espiritual. Era el que se presentaba delante del pueblo y ministraba, ¿verdad? Ministraba, el que dirigía toda la alabanza, toda la adoración, todo el culto al Señor. Era el que podía entrar una vez al año al lugar santísimo a ofrecer sacrificio. Pero mire qué tremendo. Pero aquí hay un problema. Dice, no conocían al Señor. O sea, eran hijos, se podría decir, eran hijos del pastor y no conocían al Señor. Pero aquí hay otro problema. Fueron reengendrados. ¿Y reengendrados por quién? ¿Y quién es Belial? Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, por eso es importante, porque entonces dice la Biblia que todo lo que le pasó al pueblo de Israel quedó de enseñanza para nosotros. Entonces hay un peligro, el no conocer al Señor. Hay un gran peligro. Pero aún más, dice que no le conocían. Por eso hoy vamos a tomar el pan, y el pan que nos dé el conocimiento. Pero es epiginosco, es un conocimiento más profundo de Dios. Yo quiero conocerlo a Él, yo quiero conocerlo más, yo quiero estar cerca de Él.
Pero aquí le añade, y en el versículo 13 dice, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Entonces no tenían conocimiento. Y entonces cuando nosotros vamos al contexto, dice que ellos menospreciaban las ofrendas. Y saber cuántas cosas más hacían. Creo que se metían con las mujeres. Dice, cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Y entonces ellos tenían que ofrecer la carne y tenía que consumirse la carne o podían ellos después, como levitas, tener derecho a esa carne, pero ya tendría que haber sido asada al fuego. O sea, eso representa otra enseñanza. Pero entonces acá, hermanos, es importante. Miren, por eso es el conocimiento. ¿Por qué? Porque no dice que no conocían la costumbre de qué, del pueblo, ni conocían al Señor. Entonces eso es ahorita, es algo, un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque está entrando la iglesia emergente. ¿Y qué es la iglesia emergente? Es la iglesia cristiana evangélica que no tiene respeto por el altar, porque no tienen conocimiento de cómo es un culto, un servicio al Señor, que tiene que ser con santidad y con reverencia. Entonces por eso nosotros miramos entonces actualmente personas que suben a ministrar la alabanza con los pantalones rotos, tal vez porque ahora con gorra, con aretes en la nariz. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen conocimiento, porque no hay una reverencia. Entonces todos tenemos que estar alertas. El apóstol decía ahorita que una iglesia del ministerio a Benecer de nosotros estaba haciendo una canción con una introducción de una canción de la chonita, de la chona. ¿Ya saben qué es eso de la chona? Yo no sabía. ¿Sí saben? De un grupo mundano. Entonces, ¿por qué? Entonces él se para y dice, ¿cómo es eso? Por eso, hermanos, nosotros somos muy delicados y nosotros, por eso es que allá en Guatemala hay muchos filtros para las alabanzas que se cantan. Y por eso tenemos que saber doctrina. Porque los himnos tienen que tener base bíblica. Pero ¿qué pasó? No tuvieron conocimiento. O sea, no hay conocimiento. Y entonces si nos dejamos enseñar ahora entonces por los influencers, por los youtubers. Entonces, ahora, por eso es el llamado, porque dice que no conocían. O sea, ¿qué contaminación se puede traspasar al pueblo entonces? Fíjense qué tremendo. Por eso es importante. Y no conocían tampoco la costumbre del pueblo. Y entonces por eso, mire, esto es bien tremendo, porque en el Salmo 95 el Señor dice, y es bien fuerte este versículo y esta versión como lo pone: por 40 años me repugnó aquella generación. Y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Mire qué tremendo. Aquella generación no pudo entrar a la tierra prometida porque no hubo conocimiento. Por eso es la importancia, hermanos, y aquí yo le puse a esta diapositiva como un título: la importancia del discipulado. Porque dice Isaías, por tanto mi pueblo, el pueblo que ama a Dios, porque Dios ama a su pueblo, Dios los ama, hermanos. Nosotros, ustedes y yo, somos el pueblo de Dios y los ama. Amén. Él ama a su pueblo. Él lo ama, Él quiere el bienestar para su pueblo. Pero hay un problema. Dice, por falta de conocimiento.
fueron llevados cautivos. Y sus notables perecieron de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso vuelvo a la carga, el discipulado. El discipulado es muy importante, hermanos. También nuestra autoridad, el apóstol Sergio Enríquez, el jueves y el viernes estuvo hablando de la importancia del discipulado, que del discipulado tienen que salir los que sirven en la iglesia. Por eso la instrucción acá es que todos los que sirven tienen que discipularse, porque es bíblico. Ahí dice que del discipulado eligieron a los diáconos, eligieron a los que iban a servir. Pero no es solo por eso, sino porque de esa manera nosotros vamos siendo equipados, capacitados por los 5 ministerios. Y por eso es la importancia, porque si no el pueblo es llevado cautivo. Entonces por eso es el pan del conocimiento. Entonces que hoy se abran nuestros ojos, amén. Que hoy se te abran los ojos al comer el pan, que hoy se te abran los ojos. Y ministraba, el Señor Jesús les ministró porque luego dice que les abrió la mente para que entendieran la palabra. Entonces mire qué tremendo. Y voy a avanzar un poquito por lo que el Señor puso en mi corazón. Y esto es más temible. Jeremías 2:8. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Por eso, hermanos, solo el logos no sirve. Solo el conocimiento no sirve. Yo puedo saber mucha palabra de memoria, me puedo saber muchos versículos de memoria, pero miren ellos, los que se ocupaban de la ley, o sea, los expertos en la ley, no me conocieron. Los gobernantes, y puse esta versión porque dice entre comillas, los pastores se rebelaron contra mí, porque no le conocieron. Y los profetas profetizaban por Baal. El pastor Elías nos enseñó la semana pasada sobre los Baales. Y andaban tras cosas que no aprovechan. Mire qué cardíaco y qué temible. Porque los que estudiaban la ley, y entonces en aquel tiempo, cuando vino el Señor Jesús, eran los fariseos. Ellos se sabían toda la palabra, eran expertos por generaciones. Pero entonces lo podemos traer hoy a este tiempo actual. ¿Y los teólogos? ¿Y los doctores en ley? ¿Y los doctores en divinidad? Tal vez pueden saber mucha hermenéutica y muchas palabras bonitas, pero si no hay sustancia, no sirve. Entonces, por eso es el tema, epi, más allá, conocerlo a Él. Por eso decía Job: yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces eso es lo que el Señor quiere, amados hermanos. Eso es lo que el Señor anhela, que nosotros podamos conocerle más. Y eso es lo que el Señor puso hoy en mi corazón. Entonces yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo conoces a Dios? ¿Como Dios? ¿Como Señor? ¿O como un padre? ¿Cómo lo conoces? Porque Dios sí tenemos que conocerlo. Como Señor también tenemos que conocerlo. Pero lo conoces como papá. Tienes la confianza de acercarte a Él como un padre. Porque eso es lo que el Señor puso en mi corazón. Porque muchas veces nosotros
no tenemos la confianza para acercarnos a Él. O sea, sabemos, tal vez, sabes que existe Dios, pero los de allá afuera también saben que existe Dios. Como Señor, sí tenemos que conocerlo como Señor, porque tenemos que tener una reverencia a Él y un temor a Él. Pero muchas veces no nos acercamos a Él como un padre, porque fuimos dañados en nuestra paternidad. Entonces no tenemos la confianza. O sea, sobre todo aquellos que tal vez tuvimos la carencia de un abrazo, de un beso, de una caricia de papá. A eso me refiero. Entonces como que existe una barrera, ¿verdad? Y por eso nos presentamos con una barrera, no nos acercamos confiadamente. O sea, y entonces Él quiere que lo conozcas como un papá, como un padre. Y entonces yo cuando estaba meditando en eso, me recordé los momentos tal vez difíciles que me han tocado vivir, que me han tocado que enfrentar. Y entonces ya ahora sin lágrimas, solo conmovido al recordar los momentos, pero ya sin lágrimas. Y entonces me puse a pensar cómo el Señor me salvó, me libró de que me destruyeran, porque Él vino a ser mi papá. Pero Él también es tu papá. Él nos libra, pero tienes que acercarte confiadamente, tienes que tener la certeza y tienes que acercarte confiadamente. Entonces voy rápido porque quiero ministrar. Entonces miren, hermanos, el Salmo 8:1, recuérdense que es el pan del conocimiento. Dice: oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Pero ¿cuál nombre? En toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. ¿Cuál es el nombre de Dios? Ayúdenme. Jehová. ¿Qué otros nombres? Yahvé. ¿Qué más? Rafa. ¿Qué más? Yo soy príncipe de paz. Alfa y Omega. ¿Qué más? El gran yo soy. Amén. ¿Qué más? ¿Qué otros nombres tiene el Señor? Fuente de vida. Amén. Elohim. Elohim es Dios. Entonces, ¿tú en qué faceta lo conoces? Yo puse acá otros. Jehová Jireh. ¿Qué es Jehová Jireh? Tu proveedor. Amén. ¿Has visto la mano de Dios con provisión sobrenatural? Amén. Jehová Sabaoth. ¿Qué significa Jehová Sabaoth? Jehová de los ejércitos. Jehová Shalom, Dios de paz. Jehová Nisi, mi estandarte. Jehová Makadesh. Entonces yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo lo conoces? Porque alguien que le enviaron provisión sobrenatural. Entonces dice: te conocí como Jehová Jireh, como Jehová proveerá. Pero lo conocerás como Jehová de los ejércitos, es el que pelea tus batallas, el que se ha levantado a favor de ti. ¿Sí? ¿Lo has conocido así? Pero para conocerlo así, ¿qué tuvo que haber sucedido? Un proceso, estar en batalla, ¿verdad? Jehová Shalom, la paz, Jehová de paz. O sea, a lo que me refiero, hermanos, es
que tenemos que a veces atravesar diferentes procesos para ir conociendo más de Dios. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? El pan del conocimiento. Recuerda que lo que quiero ministrarte es el pan del conocimiento. Pero entonces ahora entro directo a lo que el Señor puso hoy en mi corazón, y que por eso son tan importantes también ponerle atención a las profecías. Porque hoy el Señor, en la segunda profecía en la que diste, Sani, el Señor confirmó la palabra y el sentir que el Señor había puesto en mi corazón. Porque yo quiero que hoy, con la ayuda de Dios, tú puedas conocer a Jehová Rafa, a Jehová tu sanador. Y es que han estado ocurriendo algunos sucesos bien asombrosos. Por ejemplo, ayer fue, ¿verdad, Fanny? ¿Qué te ocurrió? No sé si tienen un micrófono ahí. Así breve, Fanny, para que tú les puedas testificar lo que sucedió ayer en la madrugada en la vida de mis hermanos. Pues en el camino el dolor se fue quitando, llegamos al hospital y ya no había dolor. Entonces le hicieron unas pruebas a Santi, 2 confirmaban que era apendicitis y las otras 2 era pues un diagnóstico desconocido. Entonces el doctor, la verdad, pues no se explicaba qué era, y lo único que me dijo: solo voy a mandar para el dolor. Pero sí te quiero decir, ¿verdad?, que si el dolor regresa o vuelve, inmediatamente lo traigas porque hay que intervenirlo. Pero yo le comentaba a papá que en ese momento que nosotros estábamos esperando, incluso había mucha gente y por la gracia de Dios le dieron prioridad a Santiago y pasó primero. Entonces llegó un muchacho en las mismas condiciones de Santi cuando le dio el dolor en la madrugada. La verdad, hermanos, con respeto, se estaba revolcando del dolor. Inmediatamente lo pasaron para intervenirlo y a Santi lo mandaron a casa. Y pues hoy, por la gloria de Dios, no hay diagnóstico de nada, no hay dolor, y por eso testificamos que Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué hice esta introducción, amados hermanos y amada iglesia? ¿Y por qué también le puse a testificar? Para que tu fe aumente en este momento. Porque el Señor, Él vino y dice que por sus heridas somos sanados. Y yo sé que cuando hay alguien enfermo, nosotros también lo vivimos. O sea, cuando hay alguien enfermo hay un sufrimiento. O cuando nosotros mismos enfermamos, pues hay alguna angustia, y muchas veces callamos para no preocupar al cónyuge, no preocupar a los hijos. Pero ahí estamos nosotros y a veces nos adaptamos al dolor. Pero el Señor hoy quiere hacer una obra de sanidad y quiere manifestarse a tu vida como Jehová Rafa, a los que estamos enfermos, a los que nos han detectado alguna enfermedad. El Señor puede obrar en el nombre de Jesús. Y entonces mire lo que dice Éxodo 15:26, y dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, son instrucciones, e hicieres lo que es recto a tus ojos, y prestares oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, entonces no enviaré sobre ti ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios. Mire qué tremendo. Porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces mire qué tremendo. Y el miércoles yo les explicaba a los hermanos que en Apocalipsis habla de una palabra de Babilonia. Y dice, y a causa de tus hechicerías, así dice. Pero cuando nosotros vamos al original,
esa palabra hechicerías es farmaqueia. ¿Y farmaqueia de dónde viene? ¿Qué palabra procede de ahí? Farmacia. O sea, farmacia, medicina. Entonces Babilonia, amados hermanos, o sea, también, o sea, ocupa, ¿verdad?, estrategias para hacernos dependientes. Y eso no me lo estoy inventando. Hay casos documentados en Estados Unidos de demandas que les hicieron a grandes farmacéuticas porque los hicieron dependientes. Eso está documentado, ustedes lo pueden investigar. Está documentado. Entonces Babilonia opera. Y por eso me llamó la atención la profecía, porque decía que hoy el Señor iba a destruir toda potestad de enfermedad. Entonces el enemigo, o sea, también opera así. Y entonces imagínense, ¿verdad? O sea, Babilonia opera y es una de las industrias de las más poderosas que nos quieren atrapar. No quiere decir que nosotros estemos en contra de la medicina, porque también en la Biblia habla de cómo el Señor usa la medicina. Incluso uno de los apóstoles era médico. Sino me refiero a lo que está detrás. Pero el Señor quiere hoy obrar en tu vida, obrar. Pero específicamente quiero ir sobre este punto, sobre el dolor del cuerpo y sobre las dolencias en el alma. Dice 2 de Reyes 4:19, se quejó de un fuerte dolor de cabeza. Comenzó a gritar, ay, así dice esta vez, mi cabeza, me duele mucho la cabeza. Este era el hijo de la tsunamita, que su papá se lo había llevado a trabajar y estuvieron en el mundo, en el desierto, y vino una enfermedad. Y ahora nosotros entendemos, hermanos, que a veces los ritmos de vida y lo que a veces el sistema ha querido que entremos, crea esa enfermedad silenciosa. La enfermedad que le dicen del siglo XXI, el estrés. Y que crea dolencias a veces en el cuerpo. Y a veces entonces empezamos a depender de la medicina. Pero el Señor quiere obrar. Por eso yo te pido que le apliques fe hoy a la palabra. Y mire ahora en Jeremías. Dice, ay, qué terrible es mi herida. Cómo me duele. Mi enfermedad es incurable. Y a veces nosotros, como les digo, algunos callamos. Algunos tenemos dolencias. Y para evadir, no vamos al doctor. Evadimos. Sabemos que hay una dolencia, pero no vamos al doctor. Sobre todo los hombres, los varones. No nos gusta ir al doctor. O sea, nos duele algo y nos aguantamos. Las hermanas en esa parte como que son más diligentes. Pero a veces los varones nos callamos. Y estamos aguantando y aguantando y aguantando. Porque tal vez no queremos saber la realidad de un diagnóstico. Pero hoy, en el nombre de Jesús, el Señor puso eso en mi corazón. Eso es del cuerpo, pero del alma. El Salmo 119:28 dice, mi alma se deshace de ansiedad. Y eso es lo que yo quiero ministrar hoy. Porque precisamente esta semana visité a un médico y me dice, usted tiene ansiedad. Padre Santo, ¿y cómo? El pastor tiene ansiedad. Pero hay diferentes tipos. Fortaléceme conforme a tu palabra. Entonces mire el cuadro. Mi alma se deshace. Y el diccionario quiere que esa palabra, el diccionario bíblico dice que es cansado, encontrarse en una condición de cansancio debido al insomnio y la ansiedad. Entonces, ¿cuál es la clave?
ser fortalecidos por medio de su palabra. Es lo único, hermanos. Es la palabra, es la palabra, es la palabra, su Espíritu Santo y un milagro hoy de parte de Dios. Mire cómo dice el salmista. Es que lo tremendo es que eso aparece también en la palabra. O sea, grandes hombres de Dios sufrieron de eso. Dice, hazme caso. O sea, un gemido de parte del salmista. Respóndeme. Me trastorna la ansiedad. O sea, mire qué tremendo. Y yo no soy médico de cuerpos, pero sí de almas. Y entonces ahora aquí yo extraje, porque como yo no soy experto en la materia, pero para eso están los diccionarios, entonces extraje ¿qué es la ansiedad? Ese es extraído del diccionario de medicina Merck. Ese diccionario lo conozco muy bien porque yo vendía a los médicos ese diccionario. Dice, las personas con trastorno de ansiedad generalizada experimentan un estado de preocupación o malestar constante que les resulta difícil de controlar. La intensidad, frecuencia, duración de las preocupaciones es mayor de lo que la situación justifica. Las preocupaciones son de carácter general y pueden referirse a diferentes temas. Ahí pueden ustedes investigar más, ¿verdad? Uno de los diagnósticos es que es excesiva, está presente durante muchos días. Inquietud o sensación de tensión, tendencia a cansarse fácilmente, dificultad para concentrarse, tensión muscular, alteración del sueño. Pero mire lo que dice el diccionario Suazo de la ansiedad según lo bíblico, que es una tristeza. O sea, el origen puede estar en una tristeza, en una angustia, un dolor, como una actitud, como actitud o emoción, pero esta es la parte que me resaltó. Es la antítesis del gozo. ¿Y qué nos ministra el vino? Gozo. Entonces miren qué tremendo, hermanos. O sea, miren qué tremendo. Entonces, este versículo en otras versiones dice, por el ruido del enemigo, a causa de la opresión y las amenazas de los impíos, porque quieren arrojar sobre mí problemas y con ira me persiguen. Y en otra versión dice, por el clamor del enemigo, por la opresión del malvado, pues me cargan y de desgracias y me hostigan con furia. A veces se levantan los problemas, se levanta el enemigo. Hay dolor, hay tristeza, hay aflicción que nos crean un estado. Y el Señor lo que quiere es que nosotros seamos realmente felices. Realmente felices. Realmente gozosos. Eso es lo que el Señor, por eso dice que Él pagó por nosotros, pagó por nuestras heridas, ya sea en el cuerpo o en el alma. Y por eso es bien importante, hermanos. Entonces hoy viene la palabra de Dios. Hoy viene la palabra de Dios. Pero aquí hay otra conexión. Dice, la ansiedad en el corazón deprime. Entonces, va la ansiedad y se deprime. Y entonces cuando uno empieza a querer dormir más de lo normal, es que se está deprimiendo. Y eso le pasó a Elías, al gran profeta de Dios, aquel que se enfrentó a los Baales, a los sacerdotes de Baal, a los sacerdotes de Jezabel, aquel hombre que hacía milagros, que hacía llover fuego. Un momento en que le dio depresión y se va bajo de un enebro y dice, Señor, la verdad, no soy mejor que mis padres, mátame, mátame. ¿Alguna vez has deseado la muerte? Yo ya les he testificado que al fragor de un proceso que me tocó vivir,
el enemigo se aprovechó y me metió un pensamiento que no proviene de Dios, porque lo que quiere es darnos vida y vida abundante. Entonces mire, la ansiedad en el corazón. Todo el día ando triste, cabizbajo y deprimido. Y entonces mire la espalda me arde de fiebre. Tengo enfermo todo el cuerpo. Y entonces esto me gustó porque dice: mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y me envuelve el espanto, y dije: ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y hallaría reposo. O sea, él quería encontrarse con el Señor porque sabía que ahí iba a haber reposo. Entonces, hoy yo quiero orar. Si me ayudas con el teclado, y luego voy a ministrar para hacer que la Santa Cena sea el sello. Pero lo que ministré hoy en la mañana es conociendo a Dios, conocer a Dios. ¿Cómo sería? Porque ahorita, antes de pasar acá, le decía a Dios: Señor, ¿cómo sería la actitud de aquella mujer del flujo de sangre? ¿Cómo sería la actitud? Porque era su oportunidad. Fíjense que estaba leyendo. Dice: y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años. ¿Y 12 qué significa? La tenía gobernada la enfermedad. Ya la tenía sujeta. Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y no podía ser curado, no había médico. Humanamente no había médico. A veces nosotros nos presentamos ante el médico y dice: pero usted no tiene nada. ¿No les ha pasado a ustedes así? ¿O a alguno? Y entonces dice: eso es somático, le dicen a uno. ¿Y eso qué significa? Que es del alma, de la soma, del alma. Dice: se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de sangre. Por favor, ministremos. Entonces miren, cuando andaba el Señor Jesús acá en la tierra, dice: toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Hay otra porción, dice: tras regresar los apóstoles le contaron cuánto habían hecho, y tomándolos consigo se retiró en privado a una ciudad llamada Betsaida. Las multitudes tuvieron una revelación. Epiginosco. Les fue revelado a ellos, a las multitudes. Lo siguieron. Y él acogiéndolas. O sea, el Señor tiene misericordia siempre. Les hablaba del reino de Dios. Y sanaba a los que tenían necesidad de curación. Y así muchos casos. Cuando Jesús aquí vio a un paralítico, cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? Entonces yo te hago hoy la pregunta de parte del Señor Jesús: ¿quieres ser sano hoy? ¿Quieres conocer a Jehová Rafa? ¿Quieres conocerlo? Entonces yo quiero orar hoy por los que la palabra les habló hoy, porque el Señor no quiere que tengas dolor en tu cuerpo ni en tu alma. Él quiere sanarte hoy. Así que si tú has creído a la palabra,
haz el acto de fe y pasa al frente. Y yo voy a orar por ti, para que hoy el Señor haga una obra. Y al finalizar vamos a sellar esto con la cena del Señor. Pero hoy tienes que clamarle. Arranca hoy virtud. Arranca hoy virtud. Porque eso fue lo que le pasó a aquel hombre, a aquella mujer. Yo no sé cómo fue, si se arrastró, si gritó, si se metió entre la multitud. Pero ella arrancó virtud. Y hoy en el nombre de Jesús te vengo a ministrar sanidad. Hoy en el nombre de Jesús, si Elías y Daniel me pueden ayudar, por favor. Y la pastora, por favor. Hoy en el nombre de Jesús. Yo no sé cuál es tu dolencia. Yo no sé si esa enfermedad te ha gobernado por muchos años. Si te dijo el médico, usted es diabético por herencia. Hoy lo rechazamos. Hoy reprendemos toda doncella de la muerte. Hoy con vara de autoridad reprendo toda potestad de enfermedad. Porque hoy el Señor quiere que lo conozcas como Jehová Rafa, como Jehová tu sanador. Hoy tienes que conocerlo, hoy es tu oportunidad. Porque el Señor está acá y Él quiere ver a su pueblo libre. Por eso pagó en la cruz. Por sus heridas somos sanos. Recibe hoy la sanidad. Que hoy todo diagnóstico se anule hoy. Todo diagnóstico de toda enfermedad de tu cuerpo. Solo tienes que creerlo. Solo conócelo. Conócelo hoy como Jehová Rafa. Hoy es tu oportunidad. Hoy en el nombre de Jesús se va toda ansiedad de tu vida. Se va todo estrés. Se va toda depresión hoy de tu vida. Hoy lo vas a conocer. Porque si Él permitió esa enfermedad, es para que hoy lo conozcas como Jehová sanador. Como Jehová sanador. Hoy por la fe, por la fe, por la fe se va toda enfermedad de tu cuerpo y de tu alma. Porque hoy lo vas a conocer. Hoy epiginosco como Jehová Rafa, como Jehová Rafa, como Jehová Rafa, como Jehová Rafa. Hoy es el día. Hoy es el día, hoy es el día. Padre celestial. Pide misericordia. Pide misericordia. Pide misericordia. Pide misericordia. Pide misericordia. Pide misericordia. Pide misericordia hoy. En el nombre de Jesús. Que se vaya toda enfermedad hoy. Hoy vuelves a la normalidad. Hoy vuelves a la normalidad. Hoy vuelves a la normalidad. Hoy recibe tu sanidad. Hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se va todo. Se va toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad hoy. Enfermedad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Clama hoy misericordia. Hoy Jehová Rafa. Jehová Rafa. Jehová Rafa, Jehová Rafa. Hoy, todo diagnóstico se va hoy. Todo diagnóstico retrocede. Toda enfermedad, todo insomnio, toda ansiedad, todo estrés, toda enfermedad de tu corazón, de tus entrañas. Clama hoy misericordia, 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 misericordia hoy. Hoy misericordia. Hoy se va toda ansiedad, toda depresión,
Toda doncella de la muerte la reprendo hoy. porque Toda soy doncella de la muerte, necesitado, toda doncella de la muerte, toda enfermedad en el nombre de Jesús. Toda enfermedad hoy se va en el nombre de Jesús. Toda enfermedad de tu alma, toda tristeza, preséntate hoy. Preséntate hoy. Hoy lo vas a conocer. Hoy lo vas a conocer. Hoy Jehová Rafa, Jehová Rafa, Jehová Rafa. porque soy un necesitado, Jehová Rafa, Jehová Rafa, Jehová Rafa. Tu gloria, Padre. Yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Jehová Rafa, Jehová Rafa, Jehová Rafa, Jehová Rafa. Hoy en el nombre de Jesús. Porque soy un necesitado. Arranca virtud hoy. Arranca virtud. Así como aquella mujer. Arranca hoy virtud de Él. Aquí está caminando Él. Aquí está entre nosotros. Toca el borde del manto. Toca el borde del manto. No lo dejes ir. Toca el borde del manto. Toca el borde del manto. Toca el borde del manto. Toca el borde. Toca el borde. Se va toda ansiedad. Se va toda ansiedad de tu alma. Toda depresión. Todo doncella de la muerte. Toda potestad de enfermedad. Se va hoy de tu vida, de tu casa, de tu familia. Tocar el borde de su mano. Ahora. Recibe tu sanidad. Recibe tu sanidad. Clámale. 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 Clama, clama, clama. Él quiere a su pueblo libre. Él ama a su pueblo. Él te ama. Él te ama. Él te ama. Aquí está tu papá. Aquí está tu papá. Aquí está tu papá. Aquí está papá. Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre. Ahora, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre. No más esclava, no más esclava, no más esclava. Solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús.
tú amas a tu pueblo. Por tus heridas somos sanos. Padre, ayuda a tu pueblo. Ten misericordia de tu pueblo. Que se vaya la enfermedad. Que se vaya la enfermedad. Que huya ahora. Por tu palabra. Por tu poder. 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 Por tu poder.